to love this rock and roll world. Now I love this suicide world. But there's one thing. Un problema social que ha vuelto a evidenciarse en la pandemia es la violencia de género y el abuso sexual. No solo es que muchas mujeres hayan estado encerradas en casa durante la cuarentena con su agresor, sino también se han ventilado muchas acusaciones en el medio cultural limeño. Según la ONU, 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual. En América Latina y el Caribe, más de 3.500 mujeres fueron asesinadas el año pasado por razones de género. Y en el Perú, una mujer es víctima de violencia física cada minuto. El 2019 batimos nuestro récord con 168 casos de feminicidios y durante la cuarentena se reportaban 100 agresiones diarias contra mujeres y niños. Esto sucede en un país donde hace unos años el 83% de niños de escuela básica pensaban que las niñas deben ser tranquilas para que los niños las respeten. Durante los últimos años me he topado con varias denuncias en redes sociales hacia hombres que alguna vez conocí en Lima. Gente de teatro, de periodismo, del mundo creativo o cultural. El último escándalo, por supuesto, ha sido el del director de cine Frank Pérez Garland, quien acosaba a sus alumnas y actrices, aunque él lo llamaba seducción intensa. Pero, por supuesto, no es el único. Hace poco, un fiscal archivó de manera cuestionable el caso de Guillermo Castrillón, el director de teatro acusado por 15 alumnas de abusar de ellas. Hace poco también, en la página Mano Alzada, han salido denuncias contra otros artistas del medio. Alguna vez conocí a algunos de estos personajes. No eran mis amigos, pero confluíamos en algunos bares y fiestas. Tampoco lo recuerdo muy bien, porque en esa época nadie andaba muy sobrio por la noche limeña. Pero lo que sí recuerdo es que bajo el disfraz de los excesos nocturnos habitábamos un espacio profundamente machista. Y eso, que éramos supuestamente progres o algo así. Nunca me tocó presenciar un acto explícito de violencia contra una mujer, pero estoy seguro de que sucedían y seguramente había muchas otras violencias simbólicas alrededor nuestro que ni siquiera nos dábamos cuenta. A través de los años, sin embargo, varios hemos tratado de deconstruirnos, de cuestionar los prejuicios de género con los que crecimos, de rechazar los aspectos tóxicos de la masculinidad. No creo que nadie lo haya logrado completamente, pero el esfuerzo es diario. En mi caso, por ejemplo, ha sido decisivo tener una hija. Desde hace 10 años me siento más comprometido con que ella viva en un mundo donde tenga las mismas oportunidades laborales y derechos sociales, políticos y sobre su cuerpo que los hombres, y que no tenga que soportar ningún tipo de violencia física, psicológica ni simbólica por su género. Ahora bien, no estoy diciendo nada novedoso. Hace años que muchas mujeres están hablando de estos problemas. Pero creo que es importante que cada vez más los hombres, que siempre llegamos tarde a todo, también las digamos. Es cierto que no todas las acusaciones tienen la misma solidez y evidencia, y hay que ser cuidadosos a la hora de hacer públicas estas denuncias. Pero también es esencial proteger y darle credibilidad a las víctimas. Silenciarlas es violentarlas otra vez. Todo esto, sin embargo, es muy controversial. Para muchos no es lo mismo ser Harvey Weinstein que Woody Allen. Dicho esto, no voy aquí de moralista ni de pontificador. Ni aun con las mejores intenciones jamás vamos a ser el perfecto feminista, aunque vayas a todas las marchas con tu libro de Judith Butler bajo el brazo. Y quizá reconocerlo es un primer paso. Como dije en otro video, los hombres de mi generación crecimos en una sociedad de prejuicios normalizados. En la televisión, por ejemplo, pasaban cosas mucho peores que esta. Mi esposito y hoy nos contamos todo. Aparte, mi bebito sabe que él ha sido mi primer hombre, ¿sí o no, bebé? Y que nunca, nunca, nunca te he puesto los cachos. ¡Jamás! Jamás. ¡Y eso lo sé yo! ¡Mentira! ¡Mentira! Ella sí le ha puesto los cachos. Antes de casarse con él, se acostó con todos los jugadores de Nigeria. ¿Qué? Además, ayer no fue a estudiar como te dijo. Se fue a una despedida de soltero a calatearse. Y el regalo del soltero era ella. Era ella. Mentira. Me han descubierto. Mi honor está por los suelos. Yo me mato. ¡No, pero no! Hay tanto que está mal ahí, pero quizá lo peor es que todavía algo de eso nos puede dar risa. Y eso no convierta a nadie en un abusador.
Lo importante, quizá, es recordar que esas bromas y los comentarios sexistas con tus amigos vienen de un lugar oscuro. Ese lugar se llama identidad y puede ser nuestro peor enemigo. Esta es la nueva normalidad. Deconstrúyete. Esta es la nueva normalidad. Deconstrúyete. Some people think little girls should be seen and not heard, but I think